Hola, soy Augusto Brescia, ayudante del área de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En el siguiente video vamos a estudiar la articulación de la cadera, también llamada articulación coxofemoral. Como generalidades, tenemos que saber que la articulación coxofemoral une la pelvis con el miembro inferior, transmitiendo todo el peso del cuerpo. Está formada por el acetábulo, que es parte del hueso coxal, en unión con la cabeza del fémur. Siempre que estudiamos articulaciones hay que saber qué tipo de articulación es. En este caso, una articulación sinovial del tipo esferoideo, lo que la convierte en, junto con la articulación del hombro, la articulación más móvil del cuerpo. Esto le permite hacer movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, es decir, en todos los planos. Obviamente estos movimientos se encuentran limitados por estructuras como los ligamentos. También, a la hora de estudiar articulaciones, es importante conocer las estructuras vasculonerviosas que se encuentran relacionadas. En este caso, la articulación coxofemoral está irrigada por las arterias circunfleja medial y lateral, que son ramas de la arteria femoral profunda. Estas, a su vez, dan ramas retinaculares, que son las que irrigan la mayor parte de la articulación. Por otro lado, tenemos a la arteria de la cabeza del fémur, que es rama de la arteria obturatriz. Esta última arteria atraviesa el ligamento de la cabeza del fémur, del cual hablaremos más tarde. La inervación de la articulación de la cadera está dada por los nervios que inervan los músculos cercanos a la misma. Por lo tanto, la inervación de la cara anterior está dada por el nervio femoral, que inerva los músculos flexores, que son anteriores a la articulación de la cadera. La cara inferior y posterior está inervada por el nervio obturador, mientras que la cara superior está inervada por el nervio glúteo superior. Bueno, en esta diapositiva veremos los huesos que forman la articulación de la cadera. La imagen nos muestra una vista anterior de la articulación, en la que podemos ver anteriormente que está formada por la unión de la cabeza del fémur con el hueso coxal, específicamente con el acetábulo. El acetábulo está formado por la unión de los tres huesos que forman el hueso coxal, es decir, superiormente el ilion, posteriormente el isquion y anteriormente el pubis. En color verde tenemos marcadas algunas de las estructuras óseas más importantes del hueso coxal. Posteromedialmente la espina ciática, podemos ver también el pubis anteriormente, cuyas ramas junto al isquion forman el agujero obturador, el cual en vivo está recubierto por una membrana, la membrana obturatriz. Por último tenemos el borde acetabular, el cual forma parte de la articulación ya que rodea la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, como otras estructuras del mismo hueso, las tenemos en naranja. Como vemos, la cabeza del fémur forma 2/3 partes de una esfera que en vivo su superficie está casi completamente recubierta por cartílago articular, a excepción de la fosita de la cabeza del fémur, en donde se sitúa el ligamento de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur se continúa inferiormente con el cuello anatómico del fémur, el cual tenemos que diferenciar del cuello quirúrgico, que se encuentra inferior a los trocantes, mayor y menor. Es importante reconocer el cuello quirúrgico debido a que ahí se producen fracturas. Luego tenemos lateralmente al trocante mayor. Hacia anterior la línea intertrocanteria y posteromedialmente está el trocante menor. En esta diapositiva tenemos una vista lateral de la articulación coxofemoral, en la cual se ha disecado dicha articulación, lo que nos permite ver el interior del acetábulo. Podemos ver claramente cómo la superficie interna del acetábulo está recubierta en su mayor parte por cartílago articular. Esta porción recubierta por cartílago se denomina cara semilunar del acetábulo. La cara semilunar del acetábulo forma las 3/4 partes de la superficie de una esfera, a la cual le falta una porción central e inferior. La porción central se denomina fosa acetabular, la cual contiene grasa y está recubierta por membrana sinovial, mientras que la porción inferior, en la cual no hay
borde acetabular se denomina escotadura acetabular, en donde se encuentra el ligamento transverso del acetábulo. El ligamento transverso aumenta la cobertura para la cabeza del fémur y aporta estabilidad a la articulación. Por otro lado, para aumentar la superficie articular, existe una estructura fibrocartilaginosa en forma de aro que es el rodete articular, el cual se continúa con la cara semilunar y aumenta en un 10% la superficie articular, haciendo más difícil la luxación de la misma. También podemos ver el ligamento de la cabeza del fémur que discurre desde los márgenes de la escotadura acetabular y el ligamento transverso hacia la fosita de la cabeza del fémur. Este ligamento tiene poca importancia en estabilizar la articulación, pero contiene una arteria, la arteria de la cabeza del fémur, la cual contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur. Bien, por último quería agregar que la articulación de la cadera está envuelta por una cápsula articular, la cual le confiere resistencia. Esta cápsula está formada por dos membranas, la sinovial internamente y la membrana fibrosa externamente. La membrana fibrosa se inserta proximalmente en el rodete acetabular e inferiormente en el ligamento transverso, y distalmente se inserta en la línea intertrocanteria anteriormente y se continúa hacia posterior sin llegar a la cresta intertrocanteria, lo cual deja descubierto parte del cuello del fémur posteriormente. Recuerda, la cabeza del fémur está cubierta por cartílago a excepción de la fosita de la cabeza, en la cual se inserta el ligamento que lleva el mismo nombre u homónimo. La cara articular del acetábulo es la cara semilunar, que deja al descubierto la escotadura acetabular y la fosa acetabular, que no contienen cartílago. Inferiormente sobre la escotadura acetabular se encuentra el ligamento transverso, el cual participa en la fijación de esta articulación. El ligamento de la cabeza del fémur no tiene relevancia para la fijación de la articulación, pero sí para su irrigación. La cápsula articular, que le confiere resistencia a la articulación, deja al descubierto parte del cuello del fémur posteriormente. Ahora veremos los ligamentos intrínsecos de la articulación de la cadera, los cuales están formados por el engrosamiento de la membrana fibrosa. Los tres ligamentos intrínsecos son el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. En esta imagen anterior podemos ver el ligamento iliofemoral que tiene forma de Y. Se inserta proximalmente en la espina ilíaca anterior-inferior y en el borde acetabular, y en la línea intertrocanteria distalmente. Se dice que este ligamento es el más resistente del cuerpo e impide la hiperextensión de la cadera durante la bipedestación. Inferiormente encontramos el ligamento pubofemoral, que se origina en la cresta obturadora del pubis y discurre látero-inferiormente para fusionarse con la membrana fibrosa. Limita la extensión y la abducción. En esta vista posterior volvemos a ver el ligamento iliofemoral superiormente, pero nos sirve principalmente para ver el ligamento isquiofemoral, el cual se inserta en la porción isquiática del borde acetabular y discurre lateralmente hacia el cuello del fémur sin llegar a la cresta intertrocanteria, lo que deja, como dijimos anteriormente, una porción del cuello sin cubrir. Este ligamento es el más débil de los tres y limita los movimientos de aducción y de extensión de la cadera. Lo más importante que tenemos que recordar de los ligamentos de la articulación de la cadera es que los ligamentos intrínsecos de la articulación son el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Hay que recordar sus inserciones. El más fuerte es el iliofemoral, el cual impide la hiperextensión. El pubofemoral impide la hiperabducción. El isquiofemoral impide la aducción y la extensión, pero deja un espacio libre en el cuello del fémur posteriormente. Y un dato importante es que los ligamentos anteriores son los más fuertes, mientras que los músculos rotadores mediales, que se encuentran anteriormente, son débiles. Al contrario, los ligamentos posteriores son débiles y los músculos rotadores externos posteriores son los más fuertes. A continuación vamos a ver los músculos que tienen relación con esta articulación.
Para comenzar, tenemos que saber que podemos clasificarlos dependiendo de su ubicación anatómica o con respecto a los movimientos que realizan, es decir, su función. Los clasificamos anatómicamente en músculos anteriores del muslo, que son flexores de la articulación de la cadera, músculos mediales del muslo, aductores de la articulación coxofemoral, músculos de la región glútea, que son abductores y rotadores del muslo, y músculos de la región posterior del muslo, que son extensores de la cadera. Primero, tenemos una vista anterior de los músculos donde podemos apreciar en azul aquellos músculos que clasificamos como músculos anteriores del muslo, flexores de la articulación coxofemoral. Estos son músculos que su inserción proximal está en el hueso coxal o, en algunos casos, en las vértebras inferiores, como es en el caso del psoas, y su inserción distal en el fémur. Por lo tanto, al contraerse, producen la flexión de la cadera. Estos músculos son el psoas mayor y menor, que no se encuentra en esta imagen, que se insertan a los lados de las últimas vértebras torácicas y lumbares hasta el trocante menor, y la línea pectínea. El ilíaco, que se inserta en la cresta y fosa ilíaca hasta el trocante menor, y el pectíneo, que va desde la rama superior del pubis hasta la línea pectínea del fémur. En esta categoría también pueden agregarse el sartorio y el recto femoral, que por sus inserciones también producen la flexión de la cadera. Dichos músculos no se encuentran en esta imagen. Los músculos flexores de la cadera son inervados por el nervio femoral, a excepción del psoas menor y mayor, que son inervados directamente por ramos lumbares. Por otro lado, tenemos en verde a los músculos mediales del muslo, aductores de la articulación coxofemoral, que son aquellos que se insertan proximalmente en su mayoría en el pubis y sus ramas y distalmente en distintas porciones del fémur. Ellos son el aductor largo, que como dijimos su inserción proximal es en la rama inferior del pubis y su inserción distal en la línea áspera del fémur. El aductor corto, desde la rama inferior del pubis a la línea áspera en su tercio proximal. Luego tenemos el aductor mayor, que solo veremos su porción aductora, que se inserta, como todos los músculos de esta categoría, en la rama inferior del pubis, también parte en la rama del isquion y distalmente en la línea áspera. El músculo grácil no es la excepción, por lo tanto su inserción es en la rama inferior del pubis y distalmente en la parte superior de la tibia. Y por último, el obturador externo, que se inserta proximalmente en la membrana obturatriz y en los bordes del agujero obturador, y distalmente en la fosa trocanteria del fémur. Todos estos músculos que hemos nombrado son inervados por ramas del nervio obturador. En naranja encontramos músculos posteriores que veremos en la próxima imagen. Bien, en esta diapositiva tenemos una vista posterior y, como dijimos, en naranja tenemos a los músculos de la región glútea, abductores y rotadores del muslo, los cuales tienen inserciones proximales en la pelvis y distales en el tercio proximal del fémur. Estos músculos, dependiendo de sus inserciones, van a producir la abducción y la rotación medial o lateral de la cadera. Estos músculos son el glúteo mayor, que se encuentra disecado en esta imagen para poder observar estructuras más profundas, que se inserta desde el ilion hasta el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. Está inervado por el nervio glúteo inferior. Luego tenemos a los músculos glúteo medio y menor, que se insertan en la cara externa del ilion proximalmente, hasta la cara lateral y anterior del trocante mayor del fémur. Ambos músculos están inervados por el nervio glúteo superior. Tenemos también al piriforme, que va desde el sacro y el ligamento sacrotuberoso hasta el trocante mayor del fémur. Está inervado por ramos sacros. Luego tenemos el músculo obturador interno, que, como dice el nombre, va desde la superficie interna de la membrana obturatriz hasta el trocante mayor. Está inervado por el nervio obturador. Luego tenemos a los gemelos superior e inferior, que se insertan proximalmente en la espina ciática y la tuberosidad isquiática respectivamente, y distalmente en el trocante mayor del fémur
están inervados por el obturador interno, el superior, y el nervio cuadrado femoral, el inferior. Por último, tenemos al cuadrado femoral, que se inserta en la tuberosidad isquiática proximalmente y distalmente en la cresta intertrocanteria. Este músculo está inervado por el nervio del mismo nombre. Esta vista posterior nos permite observar el último grupo muscular que vamos a estudiar en este video. Los músculos de la región posterior del muslo, extensores de la cadera, que se insertan proximalmente en la tuberosidad isquiática, con excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, y distalmente en las porciones proximales de la tibia y el peroné. Tienen la función de extender la cadera, y estos músculos de medial a lateral son el semimembranoso, que se inserta en la tuberosidad isquiática proximalmente, y en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia distalmente. Luego tenemos el semitendinoso, que se inserta en la tuberosidad isquiática proximalmente y distalmente en la cara medial de la tibia. Por último está el bíceps femoral, que como dice el nombre tiene dos cabezas, una larga y una corta, que se insertan proximalmente en la tuberosidad isquiática y en la línea áspera respectivamente, y distalmente en un tendón conjunto en la cabeza del peroné. Estos músculos son inervados por el componente tibial del nervio ciático, a excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, que es inervado por el componente peroneo común del nervio ciático. Movimientos. Como dijimos anteriormente, la cadera es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, siendo el tipo esferoidea lo que nos permite movimientos en todos los ejes posibles. Esto nos permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotaciones. Pero los que realizan los movimientos son los músculos, y para poder entenderlos a estos movimientos hay que estudiar sus inserciones. Por lo tanto, quería mostrar esta imagen, que es extraída del libro de Anatomía Humana con Orientación Clínica de Moore, en la cual podemos observar cómo los músculos van a producir movimientos dependiendo de su inserción, y cómo los grupos musculares tienden a tener una inserción proximal cercana que nos va a dar el movimiento al cual produce. Como conclusiones podemos sacar que los músculos flexores se insertan anteriormente, al igual que los músculos aductores, que son más inferiores. Por otro lado están los rotadores laterales, que tienen una inserción posterior, mientras que los rotadores mediales se insertan supero anteriormente. Por último tenemos los abductores, como los glúteos, que se insertan supero-lateralmente. En resumen, acá tenemos a los músculos clasificados según su función, y como dijimos anteriormente, los músculos cumplen más de una función, por ende los vamos a encontrar en algunos casos en más de una categoría. En primer lugar tenemos a los flexores, que son el iliopsoas, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto femoral, el pectíneo, el aductor largo y corto, el aductor mayor en su porción aductora y el grácil. Luego tenemos a los extensores, que son el semitendinoso, el semimembranoso, la cabeza larga del bíceps femoral, la porción isquiotibial del aductor mayor y el glúteo mayor. Luego tenemos a los abductores, que son el glúteo medio y menor, y el tensor de la fascia lata. Mientras que los aductores son el aductor largo, corto y mayor en su porción aductora, el grácil, el pectíneo y el obturador externo. Los rotadores laterales son el obturador externo y el interno, el gemelo superior e inferior, el piriforme, el cuadrado femoral y el glúteo mayor. Y por último, los rotadores mediales son el glúteo medio y menor y el tensor de la fascia lata. El último tema que nos toca ver en este video son las bursas o bolsas periarticulares de la articulación coxofemoral. Las bursas son sacos membranosos tapizados por membrana sinovial que contienen un líquido resbaladizo. Estas bolsas se ubican en zonas sometidas a fricción con el objetivo de disminuir la fricción y permitir el movimiento. Existen numerosas bolsas periarticulares de esta articulación, pero nos dedicaremos solo a las más importantes en relación a la clínica. En primer lugar tenemos a la bolsa trocanteria, que se ubica lateral a esta articulación, que separa las fibras superiores del glúteo mayor del trocante mayor.
Esta bolsa suele ser la de mayor tamaño y ya existe al nacer, a diferencia de otras que se van desarrollando durante la vida. Luego tenemos a la bolsa isquiática, que se ubica posterior y medialmente a la articulación. Esta bolsa separa la parte inferior del glúteo mayor de la tuberosidad isquiática y con frecuencia falta. Luego tenemos la bolsa glúteo-femoral, que separa el tracto iliotibial de la parte superior de la inserción proximal del vasto lateral y se ubica lateralmente a esta articulación. Por último tenemos a la bolsa del obturador interno, que se ubica posterior a la articulación. De estas estructuras, lo que tenemos que saber es principalmente dónde se ubican con relación a la articulación para poder correlacionarlos clínicamente con la patología. Con esto terminamos este video, espero que les haya servido. Toda la información fue sacada de libros recomendados por la cátedra, los cuales están en la bibliografía al final del PowerPoint. Ante cualquier pregunta, no duden en consultarme a mí o a cualquier otro tutor o docente del área. Muchas gracias, hasta luego.